¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quería hacer un audio acerca de los errores de Mario Sabán acerca de Jesús de Nazaret. Yo llamaría al error fundamental reduccionismo, que consiste en tomar una parte por el todo. Es un error, una falacia muy habitual en la forma de pensar nuestra, por eso nadie está, digamos, exento de esta falacia, ¿no? Es decir, en términos lógicos sería, si A es B, entonces A es solamente B. Lo importante aquí es el adverbio solo, ¿no? A es solamente B, solamente, exclusivamente, únicamente, o lisa y llanamente solo, ¿no? Cuando en realidad A, sin dejar de ser B, puede ser también C o R, ¿verdad? Es decir, es importante entender la estructura lógica de esta falacia, que es la estructura lógica que sostiene el pensamiento de Sabán acerca de Jesús. Es un llamado de atención para no dejarnos engañar, porque obviamente quien estudia la vida de Jesús de Nazaret desde el punto de vista histórico descubrirá que fue en efecto un rabino judío, pero que Jesús haya sido un rabino judío, A es B, no significa que haya sido solamente un rabino judío, A es solo B. Pero claro, por otro lado, nos dejamos como fascinar por la erudición, ¿no? Es decir, se citan muchos autores en lenguas diversas, la pasión, la convicción, la simpatía de los conferencistas, esto y aquellos, pero debajo de esta erudición, de esta convicción y de esta simpatía, se oculta la falacia del reduccionismo. Entonces, la pregunta que nos ocupa es: ¿quién fue Jesús de Nazaret? Bueno, la respuesta de Mario es: Jesús de Nazaret fue un rabino del siglo I que enseñó y predicó lo que otros rabinos habían predicado y enseñado dentro del complejo y conflictivo mundo espiritual, cultural, religioso de su época, ¿no? Que estaba como dividido en diversas corrientes, ¿no? Grupos, uno más bien cultural, relacionado con el templo, otro más bien moral, relacionado con la ley y las costumbres, ¿no? El cumplimiento de la Torá, otro más bien ascético, interior místico, ¿no? Que serían los esenios, y otro más bien político, ¿no? Que serían los celotes. Entonces los saduceos, los fariseos, en fin, esto es sumamente interesante y hay que agradecerle a estos autores que nos invitan a acercarnos a Jesús de Nazaret como persona histórica que vivió y obró en un ambiente determinado, teniendo en cuenta, repito, este peligro, ¿no?, del reduccionismo, que es una actitud que encontramos en toda ideología. Toda ideología, en definitiva, es reduccionista. Entonces Jesús habría pertenecido a la corriente más bien moral de los fariseos, dentro de la cual habría diversas opiniones más liberales o más rígidas, ¿no? Pero el problema es que Jesús, además de haber sido un rabino, fue proclamado Mesías, ungido, enviado de Dios, Hijo de Dios, y que según sus apóstoles, sus discípulos, resucitó al tercer día, ¿no? O sea, cosas que obviamente van más allá de la mera docencia, no es solamente un rabino, ¿no? Entonces, después fue la iglesia la que, en base al Jesús histórico, construyó por alguna razón un Cristo de la fe que no tiene nada que ver con el Jesús histórico. Ahora, creo que cualquiera de nosotros que lee el Evangelio sin prejuicio, ¿no?, se da cuenta que en el Evangelio el Jesús histórico, tal como se nos presenta en los Evangelios, es mucho más que un rabino. Claro, entonces la pregunta es si los Evangelios transmiten al Jesús histórico o no. Entonces, lo que utiliza Rabán, y este es el segundo error metodológico de él,
es el uso selectivo de las fuentes. Entonces el primer error es el reduccionismo. El segundo error es el uso selectivo de las fuentes, que es algo que también podemos hacer nosotros, ¿no? Bueno, es muy sencillo. Utilizo las fuentes que confirman mi postura. Y las fuentes que no confirman mi postura las rechazo o las declaro no auténticas, ¿no? Entonces tomo el Evangelio y aquellas cosas del Evangelio, aquellas afirmaciones que me dicen que Jesús fue solo un rabino y que su conflicto tuvo sentido dentro de los conflictos históricos entre saduceos y fariseos, y que etcétera, y aquello y esto, entonces yo esa fuente la utilizo en mis libros y en mis conferencias. Pero cuando Jesús dice que yo soy el pan venido del cielo, cuando lo señalan como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, cuando él dice el Padre y yo somos uno, cuando Pedro dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Cuando Juan dice el Logos era Dios y el Logos se hizo carne, cuando los apóstoles hablan de que el Señor resucitó al tercer día, cuando se narran milagros, etcétera, todo eso lo descarto como inauténtico, ¿no? El uso selectivo de las fuentes, ¿a qué nos lleva? Bueno, nos lleva obviamente al rechazo de, del sistema científico, de la metodología científica, porque el científico es, por definición, un hombre abierto a la verdad, le guste o no, se acomode o no a su enseñanza, ¿no? Esto no es nuevo, esto es parte de una larga tradición racionalista que surge ya existió antes, ¿no? Estuvo siempre en la iglesia, la encontramos en las antiguas herejías, pero surgió con toda fuerza en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XVIII con Voltaire, después del siglo XIX, la famosa Vida de Cristo de Renan, después la escuela de la desmitologización de la escritura liderada por Bultmann, etcétera, y que intoxicó mucho al pensamiento católico, ¿no? Como si fuese histórico. Bien, el tercer error que podemos señalar en Saban es lisa y llanamente el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Bueno, el racionalismo es lisa y llanamente el rechazo de todo lo sobrenatural. Es decir, esto sí tiene una historia importante en Occidente, es parte de Occidente, es, digamos, fruto de la Ilustración, etcétera, que tiene muchos diferentes representantes y muchas corrientes, pero el racionalismo lisa y llanamente niega que pueda haber algo en el mundo de carácter sobrenatural. Y entonces, si nosotros negamos eso, o sea, la presencia de Dios Todopoderoso en la historia, entonces todo aquello que supere lo comprensible, lo racional, lo científicamente demostrable, debe ser lisa y llanamente desechado. Es decir, como dijo Renan, ¿no? Renan, en su famosa Vida de Cristo, yo rechazo, dijo esto, ¿no? Los milagros de Cristo y la resurrección de Cristo, a pesar de que esté escrito, esté testimoniado, porque es imposible. Estas cosas no suceden, y si no suceden, no sucedieron, no sucederán, entonces todo lo que supere mi entendimiento, bien. Ahora bien, Dios está más allá de nuestro entendimiento y de nuestras posibilidades, ¿no? Es decir, uno de los fundamentos de todo el pensamiento bíblico, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, es el pensamiento de lo que no es posible para el hombre, es posible para Dios. Lisa y llanamente. ¿Es posible para Dios la concepción milagrosa del Señor? ¿Es posible para Dios hacer milagros? ¿Es posible para Dios resucitar a Jesús? Sí, es posible. Entonces, no puedo negarlo. No puedo negarlo a priori, puedo negarlo a posteriori, puedo no creer en ello, pero no puedo decir que es anticientífico si la ciencia acepta la existencia de un poder superior al hombre, ¿sí? Se llama racionalismo, ¿no? Entonces, primer error, reduccionismo, ¿no? Segundo error es el uso selectivo de las fuentes. El tercer error es el racionalismo.
Y el cuarto error es el anti-historicismo. Claro, porque cuando nos acercamos a la historia de Jesús de Nazaret, necesariamente encontramos que, más allá de las fuentes que usemos, Jesús ha superado, por alguna razón, a los rabinos que se declaraban Mesías en la época del Señor. Es decir, en la época de Jesús había muchos rabinos que fueron exaltados como Mesías, que surgieron con ímpetu no menor con el que surgió la fama de Jesús de Nazaret, pero luego de haber sido quizás desenmascarado o eliminados por el poder político religioso, su fama desapareció. Y en esto hay una enorme contradicción histórica, porque si Jesús fue un simple rabino, ¿cómo es que cambió el mundo? ¿Cómo es posible que uno de tantos rabinos de una lejana provincia de Palestina haya sido capaz de cambiar el mundo mediante la predicación de personas que, como sabemos, no eran ni demasiado simpáticas, ni talentosas, ni carismáticas, ni eruditas, como eran Pedro o Pablo, o Lucas o Mateo, o los pobres, estos cristianos, judíos o no judíos, que formaron la iglesia primitiva, ¿no? Bueno, estos son cuatro de los otros errores que yo creo que hay que señalar en la obra de Mario Sabán. Él tiene un libro, El judaísmo de Jesús, y tiene conferencias en internet, que puede ser interesante escucharla, pero siempre teniendo en cuenta, porque creo que es un buen ejercicio intelectual, ¿no? Tratar de desenmascarar los errores, ¿no?, que encontramos muchas veces ocultos detrás, digo, de una, en fin, de una oratoria un poco o bastante sofística, ¿no? Entonces, reduccionismo, uso selectivo de las fuentes, racionalismo, o sea, la negación de lo sobrenatural, de lo divino en el mundo, de lo auténticamente divino. No me refiero a la cábala o esas cosas que predican por ahí en lugar de predicar al Señor, ¿no? Y finalmente, como fruta, como dicen, del postre, el resentimiento contra la iglesia, contra la religión. Es decir, él entiende que la religión cristiana es algo así como una inquisición, es la historia de la corrupción política, dice él, y no es así. Es verdad que hay, y hubo, y habrá siempre corrupción política en las religiones, pero de nuevo la religión no se reduce a la corrupción política, sino que la iglesia siempre ha sido aquella que nos ha señalado, ha conservado y señalado el Evangelio, ¿no? Sabán dice por ahí una frase muy linda que da mucha esperanza, dice: lo que distanció a Jesús de los judíos es la iglesia, ¿no? Como que la iglesia se interpuso, literalmente. Es una cita de Martin Buber, ¿no? Filósofo pensador judío muy meritorio, ¿no? Personalista. La iglesia se interpuso entre Jesús y los judíos. Pero no hay ninguna dificultad en este sentido de que un judío encuentre su propio camino hacia Jesús sin la iglesia, leyendo y reflexionando sencillamente en el Evangelio. Si la iglesia en definitiva dice, bueno, aquí tienen el Evangelio, vivan en el Evangelio, porque el cristianismo no es otra cosa que la vida según el Evangelio, ¿no? Entonces esto da mucha esperanza, como de hecho sucede muchas veces que los judíos encuentran su propio camino que no pasa a través de la iglesia romana, con su liturgia, con su derecho canónico, con sus instituciones históricas, muchas veces bastante oscuras, como la Inquisición, etcétera, aunque siempre se exagera todo esto, sino que uno puede encontrar un camino directo a Jesús a través del Evangelio, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? Está perfecto esto. Lo que distanció a Jesús de los judíos es la iglesia. Pero bueno, ahí está, Jesús esperando, ¿no? El Jesús histórico, tal como se lo representa fielmente en los evangelios, ¿no? Porque los evangelios fueron escritos antes del año 100 después de Cristo,
y por muchas razones de carácter interno, de carácter textual, etc., está claro que son libros históricos. Obviamente que los evangelios son una reflexión acerca de Jesús. Tienen un sentido determinado, o sea, motivar la fe. Por eso Mateo, que es quizá el más judío de los evangelistas, siempre viene a confirmar, a sostener, a iluminar los hechos que él ve o conoce por testigos de Jesús mediante citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la concepción virginal de Jesús, ¿no? Que Mario se detiene en el análisis de Isaías 7:14, ¿no? He aquí que te daré una señal, mira, una virgen dará a luz un hijo, etc., ¿no? Entonces, Mario dice que en la doctrina, la creencia acerca de la virginidad de María se sostiene únicamente en una mala traducción. O sea, cuando la Biblia en el siglo II antes de Cristo es traducida por, según la tradición, 70 rabinos judíos en Alejandría, ¿no? Que es una ciudad que está en el norte de Egipto, pero fundada por los griegos y con una gran diáspora judía, gran presencia judía. Entonces los judíos traducen la Biblia al griego, porque era la lengua que hablaban los judíos. Los judíos, muchos judíos que vivían fuera de Israel ya no hablaban hebreo, no hablaban arameo. Entonces se ven en la necesidad de traducir la Biblia, y los judíos traducen, los rabinos judíos traducen un término hebreo que significa doncella como virgen. Entonces dice Sabán, toda la virginidad de María tiene su explicación aquí, en una mala traducción. Ahora fíjense qué extraño, qué ridículo suena esto. Si lo piensan simplemente desde el punto de vista del sentido común, no me voy a meter en laberintos de traducción, de interpretación, que son sumamente interesantes, ¿no? ¿Qué significaba doncella en aquella época? En efecto, doncella también significaba virgen. Por eso los judíos, no los cristianos, los judíos traducen como virgen, porque una doncella tenía que ser, según los estándares morales de la época, virgen, ¿no? Es decir, no es algo que hoy nos resulte evidente, hoy no son sinónimos, pero en aquella época sí lo eran, ¿no? Podía significar muchas cosas la palabra doncella, pero aquí, pura, ¿no? Mujer pura, doncella, una joven esposada. Oculta también dice un autor, ¿no? Como traducción, porque las palabras tienen diversos significados, ¿no? Es muy difícil traducir. Entonces los rabinos traducen como virgen, bien, virgen. Ahora, cuando uno lee el Evangelio de San Mateo, uno, ¿qué descubre? Descubre que, en primer lugar, en la época de San Mateo, en el primer siglo del cristianismo, los judíos no esperaban que el Mesías naciese de una virgen. Y esto es lo primero, porque es algo realmente imposible, sobrenatural, inesperado, que está más allá de lo concebible. No hay en toda la historia del Antiguo Testamento ninguna concepción virginal. Sí hay concepciones milagrosas, ¿no? Como Sara o como Isabel, es decir, que Dios le concede la fecundidad, pero siempre se entiende con el concurso, la participación de su esposo, no una concepción virginal. Nadie esperaba eso. Entonces Mateo inventa una concepción virginal. ¿Con qué sentido? ¿Qué sentido tiene inventar una concepción virginal cuando nadie la espera? No es un argumento que vaya a convencer a sus contemporáneos. Al contrario, es algo bastante difícil de creer, ¿no? Pero entonces no solamente inventa eso, sino que cita un texto que los judíos sabían perfectamente, y los judíos de Palestina, ¿no? Donde Mateo vivió y a quien se dirigió, no los de la diáspora, sabían perfectamente que el texto de Isaías era un texto que tenía muchas interpretaciones. Por eso sostener el hecho de la concepción virginal con el texto de Isaías no es un argumento suficiente, al contrario. Y sin embargo lo hizo.
¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque lo aceptó. Es decir, el cristiano es un hombre que acepta la realidad tal como se le manifiesta históricamente, y aunque dude y aunque le cueste creer, cree. Es decir, la fe es una apertura del corazón a lo imposible, ¿no? O sea, la fe en la resurrección de Cristo es tan difícil de creer que los apóstoles dudaron, pensaron, y eso está testimoniado en el Evangelio, que no creyeron inmediatamente, ¿no? Esta mujer está delirando, dijo Pedro. Y Tomás, bueno, yo tengo que verlo, tengo que tocarlo. O sea, no es fácil creer en la verdad cristiana. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios está más allá de nuestros conceptos, ¿no? El cristianismo nos propone la trascendencia, es decir, aquello que está más allá y que no es habitual y no es reducible a conceptos humanos. Por eso en la historia de la Iglesia siempre hubo intentos de racionalizar, ¿no? Lo que hace este señor lo han hecho cientos de antiguos y nuevos, en fin, con diversas formas, pero siguiendo el mismo criterio, ¿no? O sea, eliminar todo lo que sea auténticamente divino para reemplazar lo auténticamente divino por algo bastante vago, llamado espiritualidad, ¿no? En fin, pero este es otro tema, ¿no? Este es otro tema. Entonces es la Iglesia la que conservó al Cristo histórico. ¿Por qué? Porque la Iglesia, con todos sus defectos, ¿no? Siempre tuvo ese don, yo creo que es un don de la gracia, de conservar aquello que no entiende, aquello que está por sobre lo natural, conservar el depósito de la fe, ¿no? Lo sobrenatural, lo sacramental, lo divino, la gracia. Bien, entonces estos 4, 5 o 6 principios que quería referirme, ¿no? Que son no solamente de Saban, sino de muchísimos, ¿no? Hoy es muy a partir del Código Da Vinci, ¿no? Que postula una tradición paralela a la tradición canónica, ¿no? Mediante los evangelios apócrifos, ustedes recordarán, ¿no? La novela del Código Da Vinci, etcétera, que es absolutamente fruto de la ignorancia y del marketing, porque los evangelios apócrifos afirman la divinidad de Cristo, lo que no afirman es la humanidad, ¿no? Lo que se llama el docetismo. Se decía que Cristo tiene una humanidad ilusoria, son gnósticos generalmente los apócrifos, ¿no? Bueno, toda esta tendencia a como a redescubrir, ¿no? Estas personas que se creen un poco iluminadas y entienden que son ellas las que finalmente nos transmiten al Cristo histórico, cuando el Cristo histórico, nos guste o no, lo comprendamos o no, creamos en él o no, es el Cristo de los Evangelios. Bueno, creo que estos principios pueden ser de su utilidad. Para profundizar este tema pueden escuchar las conferencias que están en YouTube o leer, está en la web, El Judaísmo de Jesús de Mario. Que tengan un muy, pero muy buen día.